Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la crisis económica en Grecia. Mi grupo está conformado por María Fernanda Burgos, Natalia Rodríguez y quienes habla, Gabriel Romero. Bueno, primero que todo hay que contextualizarnos acerca de todo lo que pasó en Grecia y demás. Grecia ha sido el ejemplo pues, de análisis de un país desarrollado que por la irresponsabilidad política y el despilfarro de recursos públicos fue declarado en quiebra, y esto llevó a que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional interviniera con paquetes financieros de salvamento para evitar pues, un efecto dominó en el resto de Europa, lo cual significó inyectar miles de millones de dólares para resolver los problemas económicos que internamente no se pudo abordar a tiempo. Los datos de los peores momentos de la crisis económica se pueden resumir en un nivel de deuda pública cercana a los 400.000 millones de dólares, equivalentes al 190% del Producto Interno Bruto del país, y un déficit fiscal en su punto más alto de un 15%, y el primario de un 10%. Con una situación pues depresiva en la actividad económica, se reflejó una caída en su producción en el año 2015 de un 9%, y en el periodo del 2008 al 2015 el Producto Interno Bruto pasó de 356 mil millones a 195 mil millones de dólares, es decir, una caída aproximada del 45%, y con el retroceso de más de una década en sus niveles de producción. Casi la mitad del aparato productivo del país se vio paralizada por esta situación. Una de las causas de esta crisis económica de Grecia fue que la cultura de la sociedad griega, al vivir de plata prestada, tiraron la pelota hacia adelante, asumiendo deudas de forma irresponsable para financiar gastos corrientes del gobierno, decisiones tomadas por anteriores gabinetes, trasladando el problema a las futuras generaciones en lugar de haber tomado las medidas estructurales de cambio necesarias en su momento. Otra de ellas fue que el reconocimiento público de un país que se vio inmerso en un ambiente de altos niveles de corrupción y clientelismo, tanto público como privado. Eh, Otra causa fue que los efectos recesivos de la crisis global mundial del año 2008 y 2009 sobre una economía que tenían falseados sus cimientos macroeconómicos. Otra causa fue que un gasto en las obras para los Juegos Olímpicos de Atenas del año 2004, que sin mayor control se duplicaron respecto a los presupuestos originales y financiados con deuda estimada en 11 billones de euros. Otra causa que cuentan esto es que la contabilidad nacional no solo era errónea, sino que se había falsificado para mostrar un déficit fiscal artificial que se suponía previo a la crisis, que era del 3%, cuando en realidad al hacer los ajustes por terceros objetivos el dato real superaba el 10%. El turismo y el transporte marítimo, que eran los soportes de la actividad económica, fueron fuertemente golpeados por la crisis global del 2008 y 2009, y el país no se había preparado con un plan de contingencia o diversificación económica para compensar estos efectos recesivos. Bueno, otra causa es la pérdida de confianza y credibilidad de los inversionistas locales, internacionales y agencias calificadoras de riesgo, por la falta de medidas preventivas para resolver la crisis fiscal y el nivel de endeudamiento público, lo cual encareció aún más las tasas de interés de las nuevas emisiones de deuda soberana. Otra causa es que se implementó un programa inicial de rescate con medidas muy fuertes de aumento de impuestos y creación de nuevos impuestos, pero este no logró estar acompañado de medidas de estímulo o reactivación económica al sector privado, por lo que los estimados de recaudación no fueron los esperados por los efectos recesivos de los impuestos y una mayor evasión y elusión fiscal. Otra causa es que Grecia para los años 2001 a 2008, su población subió un 1,5%, mientras que el número de funcionarios públicos creció en ese mismo periodo en más de un 20%, y su gasto público un 50%. El alto nivel de endeudamiento de las familias y de las empresas, promovido por un alto crecimiento de la banca, buscando aumentar sus ganancias y participación de mercado, fueron irrespetados por las normas prudenciales de análisis de riesgo. Por último, una causa
mayor fue un modelo económico social construido sobre cimientos artificiales y sin lógica económica y financiera. Pues un ejemplo de esto es que las hijas solteras o divorciadas, así como las esposas de funcionarios públicos fallecidos, tenían derecho a seguir cobrando las pensiones de aquellos. Además, Grecia no llevaba ni sabía la cuenta de lo que realmente se habían gastado en la gestión pública, solo sabía lo que iban a gastar. Eh, ya dejando a un lado el contexto y las causas, desde el conocimiento occidental tradicional, el gran problema de la sociedad griega es su tendencia a achacarle las responsabilidades a otros, dejarle su trabajo a los demás. Y por tal razón les toma mucho tiempo el poder tomar y ejecutar las decisiones políticas y económicas correctas para evitar la crisis que han sufrido. No es sino hasta que el agua está al cuello, hasta que ya tienen los problemas, que los organismos financieros internacionales son los que deben tomar las decisiones dolorosas y de mayor impacto social negativo, pues que aquellos que no tuvieron la capacidad y la valentía de tomar. Eh, Se tiene la esperanza y pues el optimismo de que los partidos políticos representados en la Asamblea van a tomar estas enseñanzas con sabiduría y pararán de seguir pues en la base de la propuesta de la reforma fiscal, pues de lo contrario se volverá a quedar como un país poco serio y responsable, y pues serán los organismos financieros internacionales, como ya fue en el pasado, quienes se encargarán de forma más violenta y con mayor impacto a las clases más necesitadas de realizar otra vez los ajustes que ya alguna vez fueron necesarios. Bueno, ¿cómo se puede ampliar el pensamiento de esta crisis según las epistemologías del sur? Empezándose a defender la dignidad y el bienestar mínimo de un pueblo víctima de una enorme injusticia histórica y de políticas de austeridad que esparcen la muerte y la devastación social, visible en calles y las casas, sin siquiera alcanzar ninguno de los objetivos con los que procuraron legitimizarse. Bueno, es necesario situar un contexto en el que nos encontramos. En primer lugar, una cosa que llama la atención del contexto sociopolítico de nuestro tiempo es que no es fácil definirlo, porque depende mucho de la posición que uno tenga dentro del sistema mundial. Vivir en Europa o en Norteamérica no es lo mismo que vivir en India o en Bangladesh. Son realidades totalmente distintas, con diferentes perspectivas. Además, también existen diferencias entre las posiciones políticas de los individuos, porque algunos pueden estar más cerca de las clases y grupos dominantes y otros, por el contrario, de los grupos y clases de los oprimidos. Bueno, ello comenzó cuando el nacionalismo imperial europeo se transformó en universalismo europeo, y aquí es donde encontramos las diferencias más tangentes, más contundentes, entre las epistemologías del sur y la Escuela de Frankfurt. Para esta última, el universalismo europeo es el universalismo para las epistemologías del sur. El universalismo europeo es un particularismo que, a través de las formas de poder, muchas veces militar, se logró transformar todas las otras culturas en particulares. Y por eso, en este momento, tenemos una aspiración de universalismo. Pero es desde abajo donde se debe construir, de una manera subalterna, insurgente, porque el universalismo europeo fue generado de todo el nacionalismo arrogante de Europa. Actualmente este nacionalismo se está moviendo en contra de la propia Europa. Solo hay que observar con cierta preocupación y en el contexto de las crisis financieras de Grecia, Portugal, etc. Un ligero resurgimiento del nacionalismo alemán. Gracias.